Hola, 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 amantes de las series turcas. Qué emoción estar aquí de nuevo con ustedes en nuestro canal, su refugio para todo lo relacionado con el mundo de las telenovelas turcas que nos roban el corazón. ¿Cómo están hoy? Espero que con energía para sumergirnos en un nuevo drama, porque hoy, vaya que tenemos drama. Como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a analizar la tensión, el arrepentimiento y sobre todo, la esperanza de reconciliación en esas parejas que nos hacen suspirar y también sufrir un poquito. Vamos a hablar de esos momentos donde todo parece perdido, donde la tormenta ha arrasado con todo, pero donde un atisbo de esperanza, un acto de humildad, abre la puerta a una reconciliación explosiva. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen perdón y una segunda oportunidad? Y las series turcas saben cómo exprimir al máximo esos momentos de tensión y reconciliación. Así que prepárense para un recorrido lleno de lágrimas, confesiones y quizás finales felices. Antes de empezar, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si les gusta el contenido que les traemos, si disfrutan de nuestros análisis y nuestras teorías conspirativas sobre las series turcas, los invito a suscribirse al canal, a activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, y a dejar un comentario al final contándonos qué opinan de las series que vamos a mencionar hoy. Su opinión nos importa muchísimo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo del perdón y la reconciliación explosiva en las series turcas. Empecemos con una serie que, si están viendo este vídeo, seguramente ya conocen y aman, Senkalkam. Esta comedia romántica nos regaló incontables momentos de risa, de pasión y, por supuesto, también de dolor. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era innegable, y eso se transmitió a la pantalla, haciendo que la historia de Eda y Serkan fuera aún más adictiva. El género, como ya dije, es comedia romántica, pero con toques de drama que le dan profundidad a la historia. Senkalkam no se limita a la típica historia de amor, explora temas como la ambición profesional, los lazos familiares complejos y la importancia de la autoaceptación. Cada personaje, incluso los secundarios, tiene sus propias motivaciones y luchas, lo que enriquece la trama y la hace más relatable para el público. Además de Hande Erçel y Kerem Bürsin, tenemos un elenco secundario maravilloso que aporta mucho a la serie, como Neslihan Yeldan, Bige Ünal, Ebrim Doğan, entre otros. Neslihan Yeldan, por ejemplo, interpreta a Aydan Bolat, la madre de Serkan, una mujer con agorafobia que, a pesar de sus limitaciones, intenta proteger a su hijo y ser una buena abuela. Bige Ünal da vida a Selin Atakan, la exnovia de Serkan, una mujer ambiciosa y competitiva que no se rinde fácilmente en su intento de recuperar a Serkan. Ebrim Doğan encarna a Ayfer YLDZ, la tía de Eda, una mujer fuerte e independiente que siempre está dispuesta a defender a su sobrina. Estos personajes y muchos otros contribuyen a crear un universo rico y complejo que engancha al espectador. La sinopsis, para aquellos que aún no la han visto, es la siguiente: Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero, ve cómo sus becas se esfuman cuando Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y frío, las cancela. Para empeorar las cosas, se ven obligados a fingir un compromiso por un periodo de tiempo determinado. Lo que empieza como un simple acuerdo, pronto se transforma en algo mucho más profundo. La premisa inicial, aunque trillada en el género de la comedia romántica, se desarrolla de manera fresca y original gracias a la dinámica entre los personajes principales y a las situaciones cómicas y dramáticas que se presentan a lo largo de la serie. La idea del falso compromiso, que obliga a Eda y Serkan a convivir y a interactuar de manera constante, crea un terreno fértil para el desarrollo de su relación y para la aparición de sentimientos genuinos. Pero volvamos al tema del perdón. Serkan, nuestro protagonista, es un hombre con muchos problemas, un tanto soberbio y con una dificultad enorme para expresar sus sentimientos. Su perfeccionismo y su control obsesivo lo llevan a tomar decisiones impulsivas que lastiman a las personas que lo rodean, especialmente a Eda. Comete errores, lastima a Eda, y después se da cuenta de lo que ha perdido. Uno de los momentos más icónicos, y que conecta directamente con el título de este vídeo, es cuando Serkan, tras haber perdido la memoria y haber actuado de forma hiriente con Eda, finalmente recuerda todo y se da cuenta del daño que ha causado. Aquí es cuando vemos a Kerem arrastrándose, suplica el perdón de Eda, le demuestra con hechos cuánto la ama y está dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperarla. Este momento, cargado de emoción y dramatismo, es uno de los puntos culminantes de la serie y muestra la evolución de Serkan como personaje.
Su arrepentimiento sincero y su disposición a enmendar sus errores conmueven al espectador y generan una gran expectativa por la reconciliación con Eda. ¿Por qué esta serie es relevante para el tema de hoy? Porque muestra de forma muy realista lo difícil que puede ser perdonar, pero también lo gratificante que es cuando se logra. Eda, a pesar de estar profundamente herida, ve la sinceridad en el arrepentimiento de Serkan y decide darle una segunda oportunidad. Y esa reconciliación, esa explosión de emociones, es lo que nos tiene a todos enganchados a este tipo de historias. La decisión de Eda de perdonar a Serkan no es fácil ni instantánea. Requiere un proceso de reflexión y autoanálisis en el que Eda debe superar su propio dolor y decidir si está dispuesta a confiar nuevamente en Serkan. Su decisión final, basada en el amor que siente por él y en la creencia de que él ha cambiado genuinamente, es un ejemplo de madurez emocional y de la importancia del perdón en las relaciones humanas. Además, ¿quién puede resistirse al encanto de Hande y Kerem juntos? Su química en pantalla era innegable, y eso contribuyó en gran medida al éxito de la serie. Un dato interesante de esta serie es que, como muchos saben, la química entre Hande y Kerem traspasó la pantalla y se convirtieron en pareja en la vida real. Aunque lamentablemente su relación terminó, nos dejaron momentos inolvidables y una serie que siempre recordaremos con cariño. El romance entre Hande y Kerem fuera de la pantalla generó una gran expectación entre los fanáticos de la serie, quienes veían en su relación un reflejo de la historia de amor de Eda y Serkan. Su separación, aunque triste para muchos, no disminuye el impacto que tuvieron en la serie y en el corazón de sus seguidores. Ahora vamos con otra serie que nos ha hecho sufrir y amar por igual, Aşk Laftan Anlamaz. Esta serie, protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz, nos cuenta la historia de Hayat y Murat, dos personas completamente diferentes que se enamoran a pesar de las adversidades. Aşk Laftan Anlamaz es una serie que explora las complejidades del amor y las relaciones humanas, mostrando cómo las diferencias sociales y culturales pueden ser superadas por la fuerza del amor verdadero. El género es similar al anterior, comedia romántica con toques dramáticos. Aşk Laftan Anlamaz se distingue por su ritmo ágil, sus diálogos ingeniosos y sus situaciones cómicas que hacen reír al espectador. Sin embargo, la serie también aborda temas serios como la ambición, la traición y la importancia de la honestidad en las relaciones. El elenco secundario es muy bueno con nombres como Özkan Tekdemir, Merve Aran y otros. Özkan Tekdemir interpreta a Asl, la mejor amiga de Hayat, una mujer leal y divertida que siempre está dispuesta a apoyar a Hayat en sus decisiones. Merve Aran Davida Aipek, otra amiga de Hayat, una mujer inteligente y ambiciosa que tiene sus propios sueños y aspiraciones. Estos personajes, junto con otros miembros del elenco, enriquecen la trama y la hacen más interesante para el público. La sinopsis nos presenta a Hayat, una joven que vive en Estambul con sus amigas y que busca trabajo desesperadamente. Por una confusión, es contratada en una importante empresa textil y allí conoce a Murat, el hijo del dueño, un hombre frío y distante. A pesar de sus diferencias, surge una atracción irresistible entre ellos. La trama se complica cuando Hayat se ve envuelta en una serie de mentiras y engaños que ponen a prueba su relación con Murat. A medida que la historia avanza, Hayat y Murat deben superar sus propios miedos e inseguridades para poder estar juntos. En esta serie, la figura del perdón también es crucial. Murat comete muchos errores a lo largo de la historia, principalmente por su orgullo y su dificultad para expresar sus sentimientos. Su falta de comunicación y su tendencia a tomar decisiones impulsivas lo llevan a herir a Hayat en varias ocasiones. Uno de los momentos más tensos es cuando Hayat descubre un secreto sobre el pasado de Murat, lo que la lleva a cuestionar todo lo que creía saber sobre él. Este secreto, que involucra a la familia de Murat y a un antiguo amor, pone a prueba la confianza entre Hayat y Murat y amenaza con destruir su relación. La reconciliación entre Hayat y Murat no es fácil. Hay mucho dolor, mucha desconfianza, pero también mucho amor. Murat tiene que demostrarle a Hayat que ha cambiado, que está dispuesto a luchar por su amor y a superar sus propios demonios. Para ganarse el perdón de Hayat, Murat debe enfrentar sus propios miedos e inseguridades, y demostrarle a Hayat que está dispuesto a cambiar por ella. Y Hayat, a pesar de estar profundamente herida, tiene que decidir si está dispuesta a perdonarlo y a darle una segunda oportunidad. La decisión de Hayat de perdonar a Murat no es fácil ni instantánea. Requiere un proceso de reflexión y autoanálisis en el que Hayat debe superar su propio dolor y decidir si está dispuesta a confiar nuevamente en Murat.
Su decisión final, basada en el amor que siente por él y en la creencia de que él ha cambiado genuinamente, es un ejemplo de madurez emocional y de la importancia del perdón en las relaciones humanas. Esta serie es relevante porque muestra que el perdón no es un acto instantáneo, sino un proceso que requiere tiempo, esfuerzo y, sobre todo, mucha comprensión. Murad tiene que demostrar con acciones, no solo con palabras, que merece el perdón de Hayat. Sus acciones deben ser sinceras y consistentes, demostrando que realmente ha aprendido de sus errores y que está dispuesto a cambiar su comportamiento. Y Hayat tiene que aprender a confiar de nuevo en Murad, a pesar del dolor del pasado. Recuperar la confianza después de una traición es un proceso lento y difícil, pero es fundamental para reconstruir una relación. La química entre Hande y Burak es innegable, y eso hace que la historia de amor de Hayat y Murad sea aún más convincente. Su química en pantalla se refleja en la autenticidad de sus interpretaciones y en la conexión emocional que establecen con el público. Un dato interesante de esta serie es que fue un éxito internacional, especialmente en América Latina, donde catapultó a la fama a Hande Erçel y Burak Deniz. El éxito de la serie en América Latina se debe a su trama atractiva, a sus personajes carismáticos y a su representación de temas universales como el amor, la amistad y la familia. Cambiemos un poco de género y hablemos de una serie que, si bien tiene elementos románticos, se centra más en el drama y la venganza, Kukur. Esta serie, protagonizada por Aras Bulut y Nemli, nos sumerge en el peligroso mundo de una familia mafiosa que controla uno de los barrios más conflictivos de Estambul. Kukur es una serie que explora temas complejos como la lealtad, la traición, la familia y la redención. Su trama intensa y sus personajes complejos la han convertido en una de las series turcas más populares de los últimos años. El género es drama, acción y crimen con toques de romance. Kukur se caracteriza por sus escenas de acción espectaculares, sus diálogos ingeniosos y su banda sonora original que contribuye a crear una atmósfera tensa y emocionante. Además de Aras Bulut y Nemli, tenemos un elenco estelar con nombres como Dilan Cizek-Deniz, Erkan Kolkak-Kostendil y otros. Dilan Cizek-Deniz interpreta a Sena, la esposa de Yamak, una mujer fuerte e independiente que se enfrenta a los desafíos de vivir en un mundo dominado por la violencia y el crimen. Erkan Kolkak-Kostendil da vida a Bartolu, uno de los personajes más complejos y controvertidos de la serie, un hombre con un pasado turbulento que busca venganza contra la familia Koval. La sinopsis nos presenta a Yamak Koval, un joven que huye de su familia y de su destino como líder de la mafia. Sin embargo, cuando su barrio, Kukur, se ve amenazado por un nuevo grupo criminal, Yamak se ve obligado a regresar y a asumir su responsabilidad. El regreso de Yamak a Kukur marca el inicio de una serie de conflictos y enfrentamientos que pondrán a prueba su lealtad a su familia y su capacidad para proteger a su barrio. En esta serie el perdón no es un tema central, pero sí está presente en las relaciones familiares y amorosas. Los personajes se ven obligados a tomar decisiones difíciles y a perdonar actos de traición y violencia. En un mundo donde la venganza y la violencia son moneda corriente, el perdón se convierte en un acto de valentía y de esperanza. Uno de los momentos más impactantes es cuando Yamak descubre la verdad sobre su pasado y tiene que decidir si perdona a su padre por las decisiones que tomó. La relación entre Yamak y su padre, Idris Koval, es una de las más complejas y emotivas de la serie. Yamak debe enfrentar el hecho de que su padre ha tomado decisiones difíciles en el pasado que han afectado a su familia y a su barrio. También vemos el perdón en la relación de Yamak con Sena, su esposa, quien tiene que lidiar con la violencia y el peligro que rodean a su marido. Sena, a pesar de estar rodeada de violencia y peligro, se mantiene fiel a Yamak y lucha por construir un futuro mejor para ellos. Esta serie es relevante porque muestra que incluso en los entornos más violentos y conflictivos, el perdón puede ser una fuerza poderosa para la reconciliación y la sanación. Los personajes de Kukur tienen que aprender a dejar atrás el pasado y a construir un futuro mejor, a pesar de las heridas y el dolor. El perdón les permite romper el ciclo de violencia y venganza y construir un futuro basado en la paz y la reconciliación. Un dato interesante de esta serie es que fue un fenómeno en Turquía y en muchos otros países, gracias a su trama adictiva, sus personajes complejos y sus escenas de acción espectaculares. El éxito de la serie se debe a su capacidad para conectar con el público a través de sus personajes complejos y de su representación realista de la vida en un barrio marginal de Estambul. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar de una serie que combina el romance, el drama y el misterio, Kara Sevda. Esta serie, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagul, nos cuenta la historia de un amor imposible entre Kemal y Nihan.
Karasevda es una serie que explora temas profundos como el amor, la pérdida, la venganza y la redención. Su trama intrincada y sus personajes complejos la han convertido en una de las series turcas más aclamadas por la crítica y el público. El género es drama romántico con toques de thriller y misterio. Karasevda se distingue por su fotografía cuidada, su banda sonora emotiva y sus actuaciones convincentes. Además de Burak Özçivit y Neslihan Atagul, tenemos un elenco talentoso con nombres como Kaan Urgankolu, Melisa Alpamuk y otros. Kaan Urgankolu interpreta a Emir Kozkolu, el antagonista de la serie, un hombre obsesionado con Nihan que hará todo lo posible para separarla de Kemal. Melisa Alpamuk da vida a Asu Alakan, una mujer ambiciosa y manipuladora que tiene sus propios planes para Kemal. La sinopsis nos presenta a Kemal, un joven ingeniero de una familia humilde, y Nihan, una joven de una familia rica y poderosa. A pesar de sus diferencias sociales, se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve amenazado por las intrigas y manipulaciones de Emir Kozkolu, un hombre obsesionado con Nihan. Emir, con su poder y su influencia, manipula las circunstancias para obligar a Nihan a casarse con él y separarla de Kemal. En esta serie el perdón es un tema recurrente, especialmente en la relación de Kemal y Nihan. Ambos se ven obligados a tomar decisiones difíciles y a lastimarse mutuamente, pero su amor siempre los une. A pesar de las dificultades y los obstáculos que enfrentan, Kemal y Nihan nunca dejan de amarse y de luchar por estar juntos. Uno de los momentos más emotivos es cuando Kemal regresa a Estambul después de años de ausencia y se reencuentra con Nihan, quien está casada con Emir. Kemal tiene que decidir si perdona a Nihan por haberse casado con otro hombre y si lucha por recuperarla. El regreso de Kemal a Estambul marca el inicio de una nueva etapa en la serie, llena de tensión, drama y emociones intensas. Nihan, por su parte, tiene que decidir si arriesga todo por Kemal y si abandona su vida de lujos y comodidades. La decisión de Nihan de elegir entre su vida de lujos y el amor de Kemal es uno de los momentos más cruciales de la serie. Esta serie es relevante porque muestra que el amor puede superar cualquier obstáculo, incluso el tiempo y la distancia. Kemal y Nihan se aman incondicionalmente a pesar de las dificultades y los sacrificios que tienen que hacer. Su amor es un ejemplo de perseverancia, lealtad y esperanza. La química entre Burak y Neslihan es palpable, y eso hace que la historia de amor de Kemal y Nihan sea aún más conmovedora. Su conexión en pantalla se refleja en la autenticidad de sus interpretaciones y en la intensidad de sus emociones. Un dato interesante de esta serie es que ganó el premio Emmy Internacional a la mejor telenovela en 2017, convirtiéndose en la primera serie turca en recibir este prestigioso galardón. El premio Emmy Internacional reconoce la excelencia en la producción televisiva a nivel mundial y consolida el éxito de Karasevda como una de las series turcas más importantes de la historia. Y bueno, llegamos al final de nuestro recorrido por el mundo del perdón y la reconciliación explosiva en las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan recordado esos momentos de tensión y emoción que nos regalan estas historias. Hemos visto cómo el perdón puede ser un proceso difícil, pero también muy gratificante. Hemos visto cómo los personajes tienen que superar sus propios demonios y aprender a confiar de nuevo en el amor. Y hemos visto cómo la reconciliación puede ser una explosión de emociones que nos deja sin aliento. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado algo nuevo que les interese. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Qué otros momentos de perdón y reconciliación explosiva recuerdan de las series turcas? Dejen sus comentarios abajo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si les gustó, los invito a darle like al vídeo, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.